Action. Esta clase se llama Evidencia de los manuscritos. Esta es la primera clase número 01. Y vamos en esta clase a aprender las fuentes de nuestra Biblia en español, que se llama La Valera. El propósito de esta asignatura, de este curso bíblico, es que el estudiante pueda identificar la palabra de Dios en español. Para hacer eso es necesario que el estudiante, como dice la Biblia en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. Así que nosotros vamos, Dios mediante, a analizar las fuentes de las Biblias que hoy se encuentran, plantear la evidencia de los padres de la iglesia, la evidencia de los manuscritos, las versiones antiguas, y hacer comparaciones de versículos entre todas. Vamos a Dios mediante enumerar los manuscritos griegos, y todo esto mientras manteniendo las doctrinas y verdades fundamentales de los creyentes y las creencias una vez dada a la iglesia. También esperamos dar respuesta a unas preguntas muy importantes y sobresalientes que muchos hoy día hacen. Escudriñando las Escrituras, nosotros podremos muy fácilmente averiguar las respuestas a las preguntas modernas que surgen hoy por hoy. Preguntas como, número 1, ¿por qué existen hoy día muchas versiones diferentes de la Biblia en español? ¿Por qué? Bueno, si no te parece lógico, hay un chavito tras ello. Verde, el griego, como dicen en Cuba. Como nosotros, la iglesia bautista en Cuba, decimos, nosotros decimos, si a ti no te parece lógico, hay un chavito tras ellos, hay plata tras ellos. Todo tiene que ver con dinero. Y tiene que salir en el mercado una nueva versión cada año para que las sociedades puedan seguir recibiendo fondos en el tesoro. ¿Quién instituye eso? ¿Quién instituye eso? Bueno, todo tiene un buen comienzo. Todo tiene un buen principio, ¿no? No, pero ¿quién instituye? La Sociedad Bíblica Valera va a tener también motivos falsos en el futuro. Ojalá que sea después de que yo me parte de la vida. Pero la Sociedad Bíblica es quien unida, es quien instituye de que tenga que sacar una versión nueva todos los años, o quién. Sí, las sociedades bíblicas. La Sociedad Bíblica Americana, la Sociedad Bíblica Británica, la Sociedad Bíblicas Unidas. ¿Quién se le ocurrió una cosa como esa? La Sociedad Bíblica Stuttgartense en Alemania. Estas son las cuatro sociedades, sociedades principales que existen en el mundo hoy. Nosotros aquí en Miami tenemos lo que se llama la Valerita. ¿La qué? La Valerita. Wow, sí, la Sociedad Bíblica Valera. Somos muy chiquitos. un remanente. Pero causa problema la grande. De los nadies que queremos mantenernos firmes a la palabra de Dios. La pulga en el oído de la grande.
¿Ah? Y la pulga en el oído de la grande. Sí. Una piedra en el zapato. Exactamente. Otra pregunta. ¿Cuál es el mejor texto del Nuevo Testamento griego que tenemos como fuente para traducir la palabra de Dios? Debemos poder responder a esa pregunta, porque es muy buena pregunta, ¿no? Porque hay 5,000 textos griegos que existen disponibles. 5,000. ¿Cuál texto es mejor? ¿Okay? ¿Cuál es la fuente de todo? ¿Cuál es la Biblia que Dios nos ha dado? ¿Cuál es la Biblia que ha recibido la iglesia? Se llama el texto recibido, ¿no? Pero ha surgido en estos días otro texto que se llama el texto crítico. Pero nosotros no criticamos a Dios, nosotros recibimos de Dios lo que Él tiene para nosotros, ¿no? Entonces deja el texto crítico para los eruditos y los sabios todos y los superdotales y los teólogos, y nosotros quedaremos con nuestro texto antiguo y arcaico. 3. No debemos actualizar el lenguaje de la Biblia para ponerlo al día en cuanto al español moderno. Ok, está bien. Vamos a actualizarlo. ¿Y cuáles palabras vamos a quitar de la Biblia para actualizarla? Bueno, yo quisiera comenzar con 1 Corintios 2:17 en la 60. En la 60, por favor. Si vamos a actualizar la Biblia, vamos a comenzar con la 60. Que dice en 1 Corintios 2:17. Si vamos a actualizarla, si vamos a poner al día la palabra de Dios, por favor, deje que comencemos con 1 Corintios 2:17, 2 Corintios 2:17, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Y qué se quiere decir la palabra medrar? Errar. No, señor. Medrar. Nadie lo sabe. Hermano Luis, Tratar. Señor, Desechar. ¿qué se quiere decir la palabra medrar? M-E-D-R-A... bueno, disculpa. M-E-D-R-A-R. la palabra medrar, Quita. pues entiendo que es como atemorizar. No sé, de pronto es Amedrentar. como atemorizar. Temorizar, Temorizar, errar. meter temor. Y para mí es Sacar. medrar es como quitar, Sacar, sí. Quitar, errar, Sacar. sacar, quitar, Humillar. temorizar, humillar. quitar para mí. Todo el mundo está mal. Nadie tiene razón. Nadie, 30. Y es por eso que digo yo que debemos, si vamos a actualizar la palabra de Dios, debemos comenzar con la 60. Porque la 60 está mal. No la antigua. Medrar. Mire que dice la antigua. Porque no somos como muchos adulteradores de la palabra de Dios. ¿Es difícil entender esa palabra? ¿Adulteradores? Eso es sinónimo de error, ¿no? Sí, pero no dice la 60, dice medrar. Medran falsificando. Medrar. Para mí quitar. No, pero quitar no es errar, o sea, no es adulterar. Pero medrar, quitar. Medrar, dicho de un animal o de una planta, crecer. Medrar se quiere crecer. Entonces, No tiene nada que ver. la versión antigua, Medrar es como la versión arcaica, está lleno de arcaísmos ¿Qué dice? y de palabras que no tienen sentido. La versión antigua dice Medrar. adulteradores. Crecer, quiere decir. La 60. Pero crecer y adulterar no tiene nada que ver. Hermano, hace zoom. La versión arcaica dice adulteradores
Y la 60 dice, Medran falsificando. Crecen. ¿Cuál es Sí, más? aumentar. Ajá. Aumenta falsificando. Exactamente. Ok. ya entiendo. Pero ¿quién entiende eso? Nadie. Es una palabra arcaica, Sí, Medran. aumentar falsificando es sinónimo de adulteradores. Ok, pero ¿qué palabra es más fácil de entender? No, adulteradores. ¿Medrar o Adulterar. adulterar? Si vamos a actualizar y poner al día la palabra de Dios, debemos actualizar primero la 60 porque es más antigua que la antigua. Amén. ¿Tengo razón o no tengo razón? Medrar. ¿Se ve, hermano Luis? Falsificando, medrar. ¿Se ve? Sí, señor. Ok, medrar. Medrar. Ahí. ¿Se lee eso? Un poquito más atrás. Sí, Ahí. señor. Sí. Ya, sí, señor. Ok. Estoy de acuerdo. Vamos a actualizar la palabra de Dios. Vamos a poner al día la palabra de Dios. Pero vamos a comenzar con la Biblia 60, que está lleno de arcaísmos. Mientras tanto, vamos a quedar con la versión antigua, que se puede leer muy clara, muy fácil, la palabra adulterar. Y mira, por supuesto tiene que ver con la palabra de Dios. Cambiaron la palabra adulterar para poner una palabra que nadie en el mundo entiende. Nadie. Digo nadie. ¿Ok? Medrar. Porque he hablado con chilenos, guatemaltecos, Cubano. cubanos, Hondureño. catrachos, Colombiano. colombianos, y ninguna persona alguna vez haya podido decirme la significación de la palabra medrar. Que la conocen, pero que Medrar, saber lo que significa. crecer. no. Nadie. ¿Por qué reemplazar una palabra fácil de entender Por una y rebuscada. clara por una palabra que nadie sabe lo que se ¿Qué quiere dice decir? la versión en inglés? La King James. Ahí. For we are not as many which corrupt. Adulterar. Adulterar. Son igual, la versión antigua No corrompa. y la versión antigua en inglés son igual. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Cuál texto es más cercano y fiel a los originales? Bueno, nosotros no tenemos los originales, se perdieron, se destruyeron, ya no existen. Es la razón por que esta asignatura se llama evidencia de los manuscritos. Porque mire, a fin de cuentas, en la hora de la verdad, nadie tiene los originales para hacer comparaciones. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a dar en esta clase evidencia. Porque mira, tú no me puedes probar científicamente, utilizando el método científico, que hay un Dios. No me lo puedes probar. Es imposible. Y los ateos no me pueden probar que no existe un Dios. Pero la evidencia aumenta para apoyar para respaldar nuestra postura en contra de los ateos. Y nosotros que tenemos la Biblia antigua, tenemos evidencia que respalda nuestra postura, que la versión antigua, la Valera de 1865, es la versión correcta y perfecta e inspirada y pura. ¿Ok? Amén.
esta asignatura se llama Evidencia de los manuscritos. Porque no podemos probar, no tenemos los originales. Los originales El se papiro. perdieron. No existe. La carta, el papel que escribió Pablo con pluma y tinta, ese mismo papelito que escribió encarcelado cuando le llevaron preso, esa carta no existe. Se perdió. Se destruyó, se perdió, no existe, no está. Lo quemaron. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Copias. ¿Tienes tú una copia? Sí. Yo tengo una copia aquí. Machete. ¿Ok? En el principio. Entonces, vamos a presentar Dios mediante ¿qué? Evidencia. Evidencia. Otra pregunta. ¿Son importantes los cambios que hoy hacen en las nuevas Biblias modernas en cuanto a las doctrinas de la Biblia? Ellos dicen, no afecta doctrina. Bueno, este cambio ligero que mostramos aquí sí cambia la doctrina de la preservación de la Biblia. Medra. Afecta a doctrina. Porque nadie puede entender el versículo así como existe en la 60. ¿Tengo Medra. razón o no tengo razón? Tiene razón. Ok. Entonces sí, los cambios que andan haciendo afectan doctrina. Medra. Cualquier cambio que afecta doctrina tiene que ser un cambio malo. No puede ser un buen cambio. Cualquier cambio que afecta doctrina no puede ser un buen cambio. Medra. Otra pregunta. ¿Qué se puede decir sobre los más recientes y avanzados descubrimientos y estudios textuales? Porque ellos dicen, hemos descubierto unos manuscritos que son muy viejos y que son mejores manuscritos, que son más cercanos a los originales. Y es por eso que nosotros andamos haciendo estos cambios ligeros que no afectan doctrinas. Cualquier cambio que afecta doctrina sí es malo, y cualquier manuscrito que afecta doctrina con sus ligeros cambios es un mal manuscrito. Bueno. Otra pregunta. ¿Es la Biblia inspirada por Dios? Y si lo es, ¿cuál Biblia? Porque en español tenemos unos 30, 40 versiones. ¿Cuál versión es correcta? ¿Cuál versión? Eso es lo que vamos a estudiar aquí. Vamos a presentar evidencia. Evidencia, se llama evidencia de los manuscritos. Intentamos probar al estudiante que si la Biblia versión Valera en español es confiable y fiel a los originales. Vamos a presentar evidencia de que sí, esta versión arcaica es la pura e inspirada versión de Dios. Otra pregunta. ¿Habla Dios el español? ¿Habla Dios castellano? Amén. Sí. Escuche también. Y escuche también. Amén. Y te castiga también. ¿Ok? ¿Habla Dios el español? Yes. Yo creo que sí. Y si Dios habla español, puede comunicarse con los hombres en español. Amén. Y si Dios se ha comunicado en español a su pueblo latino, ¿dónde está ese libro, esa carta de amor que Dios ha escrito por nosotros, los hispanoparlantes? ¿Dónde está? Vamos a presentar evidencia
a favor de que Dios se ha comunicado con el pueblo latino y que Él sí ha escrito un libro y que ese libro es puro, es limpio, sin mancha, sin errores de traducción. No hay errores ningunos en esa carta que Dios nos ha escrito. Nosotros vamos a presentar evidencia. Vamos a presentar evidencia de que este libro aquí es el beso de amor sobre el alma latina, sobre el alma colombiano, sobre el alma cubano, sobre el alma hondureño, Amén. sobre el alma guatemalteco, Chapín. chileno, el salvadoreño, costarricense, mexicano, Paraguayo. español, argentino, Paraguay, Uruguay. paraguayano, Chávez. aún hasta Chávez, Amén. dominicano, puertorriqueño, No es. nicaragüense, panameño, Peruano. boliviano, Peruano. ¿Qué más? Peruano, ecuatoriano. ecuatoriano, Boliviano. boliviano, Urugu- uruguayano, Uruguayo. Islas Canarias, Argentino. Islas Canarias, ¿ok? Chinos. Este libro aquí. Vamos a presentar evidencia. ¿Vale? Ilegales. Evidencia de los manuscritos. Ahora bien, vamos a comenzar con la palabra escritura. Vayan por favor al libro de segunda carta de Pablo a los a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Esta clase se llama Evidencia de los manuscritos. Vamos a presentar evidencia. Según Timoteo 3. Porque no te puedo probar definitivamente lo que sé, lo que no sé. ¿Ok? No, lo que no existe. Lo que existe, lo que no existiera. Pero sí te puedo presentar la evidencia que aumenta, que amonta a decirnos que sí tenemos la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura con E mayúscula. Toda la escritura Es inspirado. es inspirada Por divinamente. Según Timoteo 2 dice. Nuestro texto aquí tiene la palabra escritura. ¿Qué se quiere decir escritura? Bueno, se puede ver en esa palabra escritura, Gráfico. se puede ver la palabra escribir, escrito, que tiene que ver con escribir. Entonces, la escritura con E mayúscula es lo que Dios escribe con E mayúscula. Entonces, ¿en qué lenguaje escribe Dios? Yo creo que sí, hebreo. Yo creo que sí. Bueno, estoy de lo más seguro que Dios sí ha hablado en hebreo, el lenguaje hebreo, porque en el libro de Actos Dios habla a Pablo en voz hebrea, en el lenguaje hebreo, desde los cielos. Telepatía. Estoy de lo más seguro que cuando escribió Dios esculpiendo en la piedra sus 10 palabras, los 10 mandamientos, estoy de lo más seguro que fueron escritos esos 10 mandamientos. ¿En qué lenguaje? Hebreo. Ok, no hay problema. Pero yo no conozco ese lenguaje, ni tú. ¿Ok?
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si Dios escribe un libro, ese libro se llama Escritura, ¿no? Amén. Pero mira, una rara cosa en versículo 15. En versículo 16 tenemos toda la Escritura con E mayúscula. Pero mira que tenemos en versículo 15. Y que desde la niñez ha sabido, Pablo está hablando aquí a Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. Bueno, me parece que Timoteo tenía una copia de este Pablo. libro escrito por Dios. ¿Cómo Timoteo tenía una copia? Debe ser que Timoteo tenía los originales, porque los originales son las escrituras y las copias no, según los eruditos y teólogos modernos. No, güey, José. Se lo No mandó- fue José, se lo mandó exactamente. Pedro por fax. Timoteo tenía una copia, así como tú tienes una copia ahí en la escritura. Amén. Si Timoteo tenía una copia, tú también puedes tener una copia. Y esa copia se llama escritura con E mayúscula. Lo que Dios escribe se llama escritura con E mayúscula. Y cuando tú ves la palabra escritura con E mayúscula, se refiere a la palabra de Dios. Se refiere al libro que Dios escribió. Entonces, Timoteo, en versículo 15, tiene que una copia de las sagradas escrituras. No solamente son escrituras, escritos de Dios, sino también son sagradas. Amén. ¿Qué se quiere decir sagrada? Santa, Santa. apartada, pura, limpia, sagrada, sagradas escrituras. Timoteo tenía una copia de las sagradas escrituras. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada divinamente. Así que tenemos dos cosas aquí. Escritura y la palabra inspirada. La raíz de la palabra escritura es escribir. Lo que Dios escribe. Por medio de su espíritu. Inspirada. Inspirar. Espíritu. La raíz de la palabra inspirada es ¿qué? Resuello. Espíritu. El Espíritu de Dios habla. Y lo que dice el Espíritu de Dios, una vez escrita en un libro, se llama ¿qué? Escritura. ¿Tienes tú las Sagradas Escrituras así como Timoteo las tenía? Bueno, nosotros en esta asignatura vamos a presentar la evidencia. Amén. La evidencia, se llama evidencia de los manuscritos. De los manuscritos. ¿Ok? No te puedo probar nada. Tú eres el juez y tú tienes que decidir. Estás en la corte y todo se levanta para que entre el juez y tú eres el juez. Decide tú. Decide tú. ¿Tienes la palabra de Dios o no la tienes? Yo soy. ¿Ok? Yo nada más soy el abogado por la defensa. Y te voy a presentar la evidencia. ¿Ok? Decide tú. Yo nunca como un gringo, he forzado mi opinión sobre ningún latino. Ni mando a los latinos para decirles cuál Biblia sea la palabra de verdad. Está ¿Ok? loco, pobrecito, tío. Y estoy de lo más seguro que ningún latino quiere que yo le mande para decir cuál es la Biblia correcta. Pero, si tú, como el juez, que tiene que decidir entre dos lados, no quieres escuchar la evidencia, problema tuyo. Problema de usted. ¿Ok? Pero el juez justo
oye todos lados, ¿no? Y en esta clase vamos a dar la evidencia, Dios mediante, vamos a dar la evidencia de los manuscritos. ¿Ok? Amén. Pregunta, hermano. Otra palabra. Otra palabra. Ya vimos la palabra escritura. Ahora vamos a ver la palabra Biblia. Machete. Biblia. Proviene de una palabra griega que se llama Biblas. Biblas. Y la palabra Biblas Los libros. se quiere decir libro. Así que la palabra Biblia se quiere decir el libro De los libros. de Dios. Porque la palabra Biblia se quiere decir libro. Biblas, Biblia. No, déjame escribir esto. Sí, Biblas. Pasa el lagarto. Libro. Hay preguntas. Inspirada por Dios. Por el- Escritura, escribir. Inspirada, espíritu. Espíritu. El espíritu escribió el libro de Dios. Amén. Pastor, puede ser que Dios hable por resuello, así como no verbalmente como nosotros, Un sueño. sino como que escuchamos una voz, pero sin el modular. Yo creo que en la Biblia entera se haya escrito o hablado por Dios de una forma u otra. Por ejemplo, el dedo de Dios escribió en piedra que los 10 mandamientos. Pero en otra ocasión Dios habla con una voz audible a uno de los profetas. Visual también. O posiblemente en una visión un profeta recibió la palabra de Dios. O posiblemente el hombre está motivado o conmovido a escribir como Pablo, nada más escribiendo una carta. Pero mira, todas las cartas de Pablo, dice Pedro, son las escrituras. Pedro le dice a Pablo sus cartas, escrituras. ¿Okay? Entonces, hay muchas formas por las cuales Dios habla, ¿okay? O escribe su palabra, pero una vez inspirada, las palabras que Dios resuella Inspira. alienta, ¿okay? O respira, o esculpa. Una vez escrita esa palabra, No se borra. ya se llama escritura o Biblia, libro de Dios. Y es eterna. ¿Ah? Es eterna. Amén, es eterna, exactamente. Otra pregunta. ¿La Biblia es Jesucristo mismo? Bueno, Porque mire, porque dice una parte, ¿Qué dice, pregunta? dice, tu palabra permanece para siempre. ¿Y quién más permanece para siempre? Dios, Jesús. a mí no me importa lo que piense el mundo, ni los impíos, ni los cristianos reincidentes. Entonces yo lo digo muy claramente. Yo creo que el verbo escrito y el verbo vivo son igual. Sí. Hereje. Yo soy hereje. Yo soy hereje porque pienso igual. Sí. ¡Baja condenación! El arazo donde víbora. ¡Te vas para el infierno por decir eso! Sí, pero Pero yo sí creo que el verbo de Dios escrito y el verbo de Dios vivo. Por eso te botaron de Cuba. Porque el pastor dice, el cielo y la tierra pasarán, más mi palabra no pasará. Mi palabra no Ven pasará. acá, tú le Dios no va a enseñabas eso a la gente de allá Rockman. del seminario Sí, sí, de sí, Oriente. es por eso. Mira, y Tú le enseñabas eso a la gente. dos allá. alumnos Fuerte en Oh el my seminario, gosh. Tienes que ¿verdad? botarte. Fueron a su pastor para decirle lo que yo había dicho y ese pastor levantó
Un comité. un alboroto ¿Quién, sobre lo a que qué dije. pastor fue? No sé, pero yo te puedo identificar los dos alumnos. ¿Quién fue el adulto? Ahora públicamente no lo voy a decir. Dime para yo saber quién fue. Yo te voy a mostrar quiénes fueron. Porque mire, también otra tipología, la Biblia la han quemado, la han hecho cuantas cosas, pero ha permanecido. A Jesús lo mataron, lo torturaron, lo hicieron. Exactamente. Entonces, como tipología de Jesús.